Hola, mi nombre es Fátima Martínez Esquivel, soy estudiante del cuarto semestre en la licenciatura en Educación Primaria. El tema que traigo el día de hoy es el de estadística con el eje análisis de datos para la materia de matemáticas en segundo grado. El aprendizaje esperado es recolecta, registra y lee datos en tablas. Así que pues, comenzamos. Los materiales que vamos a ocupar es nuestra libreta de matemáticas, un lápiz, una regla y la observación, ya que esta es la herramienta fundamental en la estadística. Para comenzar debemos de tener en cuenta qué es la estadística. La estadística es una ciencia y una rama de las matemáticas a través de la cual se recolecta, analiza, describe y estudia una serie de datos, a fin de establecer comparaciones o variabilidades que permiten comprender un fenómeno en particular. Lo que de manera general es recolectar, analizar, describir y estudiar datos, ¿ok? Es lo que vamos a hacer a continuación, recolectar, analizar, describir y estudiar datos. Únicamente es lo que vamos a hacer y es en lo que se enfoca la estadística. Un ejemplo de estadística es el que se puede ver en la imagen, en donde realicé una tabla, la dividí en 2 columnas y 11 filas. En cada fila coloqué una regleta, las cuales tienen un diferente valor dependiendo su color y su tamaño. En donde dice el número de regletas, fui colocando el número de regletas que encontré en la imagen que se encuentra a la derecha, donde están muchísimas regletas desordenadas. Fui contando cada una y así fui anotando la cantidad de regletas que hay. Eso es la estadística. Se basa en analizar una serie de datos, en este caso las regletas que están desordenadas, y recolectar la información que tenemos con base a lo que se nos pide, que en este caso es el número de regletas que hay desordenadas. Paso número 1. Recolección de datos. Para comenzar con la recolección de datos vamos a elaborar una tabla, la cual va a tener 17.5 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo. Cada columna de nuestra tabla va a tener 2.5 centímetros de ancho la primera, 3 centímetros de ancho las siguientes 5 columnas de ancho, ¿ok? En total van a ser 5 columnas de 3 centímetros y una columna de 2.5 centímetros. Las filas van a tener 2.5 centímetros de alto cada una. Son 6 en total. Para comenzar a recolectar los datos debemos tener idea de qué es lo que vamos a recolectar. En este caso vamos a colocar en la primera celda de nuestra tabla integrantes de mi familia, ¿ok? Y abajito vamos a ir colocando el nombre de los integrantes de nuestra familia. Recuerden que por la situación no podemos salir a la calle a preguntarle a otras personas datos personales. Lo que vamos a hacer es trabajar con nuestra propia familia y no importa que te falten o te sobren filas en tu tablita. Puedes entrevistar a 2 personas, 3, 4, 5, las que tú quieras dependiendo de las posibilidades que tengas en casa. Puedes entrevistar a mamá, a papá, a tus hermanos, a tus abuelos o con las personas con las que vivas. Vamos a colocar también preguntitas en las columnas de
a un costado donde dice integrantes de mi familia. Las preguntas van a ser: ¿qué edad tiene? ¿A los cuántos años aprendió a caminar? ¿Cuántas tortillas come a la hora del almuerzo? ¿Cuántos litros de agua toma al día? ¿Y cuántos minutos al día dedica para hacer ejercicio? Para el registro de datos, vamos a ir llenando los espacios de nuestra tablita que quedaron vacíos con las respuestas de cada uno de los integrantes. En mi caso, le hice las preguntas a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hija y a mí misma, ¿ok? Y estas fueron mis respuestas. Lo mismo tienes que hacer tú con los integrantes de tu familia. Preguntarles, ir registrando los datos que ellos te den en cada uno de los cuadritos de la tabla. Para el paso número 3, que es la lectura de datos, vamos a utilizar una serie de preguntas que te dejo a continuación, las cuales tenemos que responder con la información que obtuvimos de nuestro registro de datos, ¿ok? Las preguntas son las siguientes. ¿Cuánto suman las edades de todos? ¿Quién aprendió a caminar a una edad más temprana? ¿Quién come más tortillas a la hora del almuerzo? ¿Quién toma menos agua al día? Y si sumamos los minutos que cada persona dedica para hacer ejercicio, ¿cuántos minutos serían? Esas son nuestras preguntas que tenemos que contestar con base a los datos de nuestra tablita, ¿ok? En mi caso, en la primera pregunta, que dice ¿cuánto suman las edades de todos? Mi respuesta sería 156 años. En la siguiente pregunta, donde dice ¿quién aprendió a caminar a una edad más temprana? Mi respuesta sería Monse, porque aprendió a caminar a los 9 meses. En la pregunta que dice ¿quién come más tortillas a la hora del almuerzo? Mi respuesta sería Vale, pues él come 5 tortillas a la hora del almuerzo. En la siguiente pregunta, donde dice ¿quién toma menos agua al día? Mi respuesta sería Monse nuevamente, porque ella únicamente toma 1 litro de agua al día. Y por último, en la pregunta que dice si sumamos los minutos que cada persona dedica para hacer ejercicio, ¿cuántos minutos serían? Mi respuesta es 90 minutos, porque tenemos que sumar 30 más 30 son 60, más 0 siguen siendo 60, más 0 siguen siendo 60, más 30 igual a 90 minutos. Recordemos que la estadística es una rama de las matemáticas que ayuda a recolectar, analizar, describir y estudiar datos. Esto con base a 3 pasos, que es la recolección de datos, el registro de datos y la lectura de datos. La recolección de datos la hicimos cuando formulamos las preguntas con las que íbamos a buscar información con nuestros integrantes de la familia. Mientras que el registro de datos lo realizamos mientras íbamos anotando en nuestra tablita cada una de las informaciones que nos iban proporcionando nuestros familiares. Y la lectura de datos la realizamos cuando respondíamos a nuestras preguntas con base a nuestra tabla de registro de datos.
En conclusión, la estadística es de gran utilidad a la hora de recolectar datos. No solo nos sirve para analizar datos de nuestra familia o datos personales, sino para estudiar cualquier tipo de datos en cualquier momento, dependiendo de la utilidad que le queramos dar o la información que queramos recabar. De mi parte sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Soy Fátima Martínez Esquivel, estudiante del cuarto semestre en la licenciatura en Educación Primaria, y este fue el tema de estadísticas para matemáticas en segundo grado.